Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al fútbol playa masculino, al playoff de ascenso a Primera División, equipos de segunda que buscan la gloria, que buscan volver a la máxima élite, como decimos, del fútbol playa masculino. Vemos ahí a los dos capitanes de los equipos. Vemos a Raúl por parte de Bahía de Mazarrón. Cuarteto arbitral, ya lo vemos. Y vemos también a Cristian Torres por parte de la Barriada La Playa. Sorteo entre capitanes para ver quién saca, quién elige campo, y parece que se quedarán tal y como han estado calentando. Datos previos de estos conjuntos: Barriada La Playa, que quedó segundo en la fase regular del grupo B de segunda división, mientras que el Bahía de Mazarrón finalizó quinto en ese grupo B. Terminó su última jornada ganando 6-1 al Fútbol Benidorm Folletes, mientras que el Barriada La Playa acabó empatando a 4 con el Atlético Rusadir.
Ayer se enfrentaron, quedaron 4-4, así que la clave de todo esto pasa por, evidentemente, ganar hoy y buscar la clasificación hacia el siguiente nivel. Parece que va a sacar el Barriada a la playa. Y parece que la primera va a ser para Javi Torres, uno de los máximos goleadores en la fase regular con 9 goles, el segundo máximo goleador. Y preparados para dar el pistoletazo de salida en este primer partido de las 6 de la tarde. Pega fuerte el sol en la playa de Torrox en este campo número 1. Y parece que va a ser en golpeo directo el Barriada a la playa, preparado ya para que dé inicio este partido. La levanta Javi Torres y el primer balón para que sea Cristian quien lo pelee. Sale desde atrás con fuerza el Bahía de Mazarrón. Ahí veníamos a Fausto, el 7 intentando una jugada individual. Buen nivel, claro que sí, el del fútbol playa masculino. Taborda, autor de 2 goles ayer, Taborda, en ese 4-4. Efectivamente, los playoffs. Barriada de la playa, que clasificaría, por cierto. Taborda atrás para el guardameta, para Raúl. Purpi. Viene Purpi por la derecha, el golpeo directo. El tapón sigue Purpi, lo intenta. Pase que va a acabar en los pies de Vargas. Vargas de nuevo. Jugando atrás para Taborda. Este para Juanchu. Viene Purpi. Purpi haciéndose el hueco. El remate. Abajo el guardameta. Fuerte Andrei. Primera ocasión para Bahía de Mazarrón. La levanta Andrei. Jugando sobre un Cristian Torres que se la cede de nuevo. Andrei por arriba para Cristian Torres. Picada por arriba. No encuentra a un compañero. Primeros 2 minutos de esta primera semifinal del grupo B. No es bueno ahí el envío para Taborda, que buscaba más de esa jugada. Finalmente saque de banda, ya se consumen los primeros 2 minutos. Seguramente partido apretado el que vamos a vivir hoy. 4-4, se juega todo en este segundo asalto. El golpeo directo de Andrei. Se marcha directamente fuera. El balón en la parte izquierda, vamos a ver el remate, se marcha directamente fuera. Y es balón para que lo ponga Andrei en juego. Se lo devuelve de cabeza a su compañero. Viene Andrei desde atrás. Bueno, la incorporación, el remate, segundo palo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Barriada a la playa! Golazo tremendo. Es un auténtico golazo, un centro chut que se ha convertido en un golazo, hay que decirlo. Pues César, que ya marcó uno ayer y hoy mete otro auténtico golazo. Luego lo veremos en la repetición, pero se adelanta, por tanto, Barriada a la playa. Se pondría en un global de 5-4. Y esto ya empieza a cambiar. Golpeo directo que se marcha fuera por parte de el Bahía de Mazarrón. Balón en la parte derecha. Uy, ese balón dentro del área. Puede haber chilena. La hubo. El remate ahí. Protestaba
creo que era Fausto, pero no se señaló nada. Era Vicente dentro del área, que la va a recuperar precisamente ahora, abriendo allí para César. No es bueno el envío. Y Sandro, que empieza ya a cerrar. Pues estamos en esta primera semifinal entre Barriada de la Playa y Mazarrón, a la que está venciendo en este primer periodo el conjunto de Cádiz. Barriada de la Playa 1, Bahía de Mazarrón 0. Lleva la contra, ataca de Deva. Y cuidado la contra que arranca César desde atrás. Le acompañaba Javi Torres, la va a perder. Viene ahí al choque Vicente. Vamos a ver quién se queda. Esa pelota finalmente acaba en los pies de Andrei. Para Sandro, este que se la devuelve a Andrei. Ahora no tiene demasiada prisa el Barriada a la Playa. Consciente que ya está por delante, cosa realmente importante para el devenir del encuentro. El balón arriba. A ver ese balón intermedio, vamos a ver el golpeo directo de un Vicente que la estampó en su compañero, en su rival, mejor dicho. Y aquí en la orilla de la playa de Torrox, en el campo número 1, Costa del Sol, Málaga, disfrutando del fútbol playa, claro que sí, en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Viene Andrei desde atrás, el golpeo, la rechazó Raúl. Y a correr, que quería Juancho. Balón abierto para el golpeo directo. Se la jugó ahí Taborda, que como decimos ayer, 2 golitos. En busca de más hoy, seguro. Y de falta ahora Barriada a la Playa. Tendido sobre el terreno de juego Vicente. Tenemos saque de banda. Y aquí vemos el gol repetido de César, tremendo, fíjense. Con el exterior, sorprendiendo ahí al guardameta. Vino también su compañero a remachar por si acaso, pero el balón ha entrado limpio. Nada que hacer. Balón para Bahía de Mazarrón. El recorte de Barriada a la Playa, vamos a ver. Arranca por la parte derecha el equipo de amarillo y verde. Jugando atrás para Andrei. Otra vez César, es buena, el pim pam toque 1-2 para arriba, viene desde atrás, viene con todo Andrei, le puede pegar, abre la parte izquierda, vamos a ver, el golpeo directo, se la jugó Cristian Torres, si la manda a la urbanización de atrás. Sacando el conjunto de Bahía de Mazarrón. Manuela, uy, otro golpe. Las quejas de Miguel, que no entiende que lo pite hacia el otro lado. También dolido ahora Taborda. La falta es para Mazarrón a su favor. Vemos la jugada repetida, el pase de Raúl. Pues tenemos ahora falta a favor del conjunto de Bahía de Mazarrón. Ya que tenemos este lanzamiento directo. Va a lanzar el jugador de Mazarrón, uno de los internacionales, Taborda. Pues allá va, precisamente Taborda, uno de los internacionales, como dice el bueno del speaker. Vamos a ver el disparo directo de Taborda. Golpeo, se le va arriba también. Buscaba la igualada Bahía de Mazarrón, quinto clasificado, el segundo Barriada la Playa, a priori favorito, ayer 4-4, ahora mismo empatando
empataron ayer. Ahora mismo ganando Barriada La Playa. A priori favorito, por lo tanto, no sería una sorpresa en este playoff que se clasificara. Sergio Noguera la quería meter dentro, viene abajo con todo, cuidado ese rechace, a quien le queda de nuevo para el golpeo de Noguera. Amaga el 20. La pisadita, la picada, al otro costado para Juanchu. Juanchu amaga 1-2, pim pam, quiere hacerse el hueco por la izquierda, Juanchu no puede, quería salir con todo y falta. Falta sobre Cristian Torres. Y a poner orden el colegiado, a poner paz. Pues ahora tenemos otro lanzamiento directo, en el que va a lanzar los Torres desde los 20 metros. Vamos a ver con la pegada. Y tiene Cristian Torres, una de las leyendas internacionales para España. Vamos con la pegada de Torres. Vamos a ver con la pegada de Torres. Tiene Cristian Torres al golpeo. Mira, finalmente es un pase a la parte derecha. Era bueno. La tijereta, era bueno el desmarque y luego la tijereta. Extraordinario la jugada de los hermanos Torres con la finalización de esta extraordinaria chilena. Cuando nos vamos a hidratar para el colegiado, para hidratarse. Vamos con el resumen del encuentro. Quedan 4 minutos 33 segundos de este partido. Pues cooling break, pausa para la hidratación porque esta tarde hace mucho calor. 4:33 es lo que resta. Y de momento va ganando Barriada La Playa con ese gol de César que hemos visto antes, precioso. Pues como señalamos, estamos en el primer periodo. Es la semifinal de los playoffs para ascenso a Primera División, en la que está venciendo Barriada de La Playa, que con el empate y la victoria le bastaría para pasar a la final. Mientras que la Bahía de Mazarrón necesita sí o sí ganar este encuentro para pasar directamente también a la semifinal. Así que estamos viendo un partidazo. Estos dos grandes equipos que Pues efectivamente tiene que ganar Bahía de Mazarrón con el 4-4 de ayer y la posición en desventaja que tiene en esta primera semifinal. la clasificación del grupo B de la liga regular. Quinto clasificado por el segundo de Barriada La Playa. Por tanto, solo vale la victoria. A punto de consumir ya el primer tiempo. A sacar Raúl. El juego después de haberse hidratado los jugadores, en el que va a sacar el guardameta Edu de la Bahía de Mazarrón. Sacó ya el bueno de Edu. Balón por arriba de Bahía de Mazarrón, abriendo a la derecha para Pablo. Para Edu de nuevo, no consigue domarlo, pero finalmente sí. Y es por arriba la parte izquierda, puede haber golpeo, el balón por adelante, buscando un rematador. Vamos a ver quién consigue buscarlo. Es Pablo, quien se hace el hueco, el golpeo directamente fuera. Y balón para Andrei. Menos de 4 minutos para el término de este primer tiempo. Gana Barriada La Playa, el gol de César. Andrei. Cristian Torres. El golpeo directo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Andrei! Espectacular es el segundo. Con dedicatoria especial a la cámara. Golazo chicharro tremendo de Andrei. Golpeó desde su casa. Golpeó desde su área. Desde su zona de confort. Y si nadie le saca de ahí, puede hacer este tipo de golazos. Segundo de Barriada La Playa. Y mucha arena de por medio para el otro conjunto. La volea es espectacular. Balón tenso. Ahí veían a su compañero diciendo: madre mía, el gol que acaba de entrar. Zapatazo tremendo, efectivamente, de Andrei, demostrando la calidad que además de los guantes la tiene en los pies. Balón para Andrei.
que juega en corto y poniéndoselo muy difícil ahora mismo a Bahía de Mazarrón, a punto del tercero también. El equipo amarillo y verde quería hacer un poquito más de daño. Óscar en ese segundo palo, está siempre ahí vivo. Jugando desde atrás. De cabeza Edu. La chilena, bueno. Otro chicharro tremendo. Ahora de chilena y desde el costado izquierdo. ¡Qué barbaridad de gol! Acaba de marcar Bahía de Mazarrón. Este va para el corte de los highlights. Este se lo anotamos a Pablo. Es una chilena perfecta. Nada que hacer para Andrei. Chicharro tremendo. Marca y recorta distancias Bahía de Mazarrón de la mejor forma posible. ¿Cómo está el encuentro, señoras y señores? Metiendo la emoción. Bahía de Mazarrón, que acaba de marcar una auténtica chilena. El jugador Pablo Sánchez. Chilena tremenda. Bahía de Mazarrón. Qué golazo acaba de marcar. Es un golazo y es un disfrute poder vivirlo aquí como todos los partidos de este playoff de la segunda división masculina de fútbol playa en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Quedan menos de 2,5 para llegar al final de la primera parte. Habrá más todavía, por supuesto. 2 partes más y más fútbol playa luego. De nuevo Pablo se animaba. Tendremos luego la Asociación Deportiva Torrejón contra la Asociación Deportiva del Viso. Así que queda mucho todavía por aquí. Purpi que se quiere hacer el hueco. Viene Purpi, el golpeo. No le salió bueno, quiere salir de nuevo desde atrás. La entrada directamente. El disparo ahora por parte de Miguel, que se marcha muy desviado. Menos de 2 minutos para llegar al final de la primera parte. 1-2. Claro que sí, el mejor deporte es lo que estamos viviendo aquí. Balón para Juanchu. Se quiere hacer el hueco Juanchu. Lo intenta, lo encuentra. Y la va a levantar. Toque y toque. Y viene desde atrás de nuevo Bahía de Mazarrón a buscar el empate. Presionado ahí Juanchu para sacar la pelota. Está teniendo dificultades. Aguanta el 17. Viene con todo Miguel. La presión que surte efecto para Barriada la Playa. Pero finalmente Purpi, segundo palo, a punto de rematar. El jugador 15, Vargas, en el segundo palo, a puntito de poner la sentencia. Y esto se va a acabar la primera parte de este partido, salvo que Andrei quiera golpear directo. Nos vamos al descanso. Espérate, que quedaba una más, ¿no? Finalmente, claro, es que quedan 40 segundos. Había rayado el crono. Quedaban 40, se había rayado el crono. Hemos confundido a nuestros queridos espectadores. Juanchu saliendo desde atrás para Taborda. Ayer 2 goles, veremos cuántos hoy. Ese balón que se desvía. 8 goles en fase regular, de Taborda. A ver qué vemos hoy de un jugador como Aarón Galindo, también importante. Seguro que lo será con su equipo. Viene Andrei desde atrás. Balón para que lo coja ahora Edu en propiedad. Puede ser la última. Balón segundo palo. Repele la defensa de Barriada. Queda un segundo. Puede haber un último remate y una última parada de Andrei. Claro que sí. El remate de Vargas. La parada de Andrei. Y el 1-2 para Barriada la Playa, que seguiría clasificando como desde que empezó el partido. Esta vez por el marcador y no por su ventaja en la clasificación. Volvemos enseguida con el segundo tiempo. No se vayan. En esta semifinal aquí en Torres Costa con el mejor deporte, mejor clima de Europa. Gracias, como no, a la Diputación Provincial de Málaga. Málaga compite al excelentísimo Ayuntamiento de Torres. Iberdrola y Adidas, patrocinadores de la Liga de
de segunda división masculina. Ya saben que estamos retransmitiendo en directo en las diferentes plataformas de la Real Federación Española de Fútbol estos encuentros de los playoffs para el ascenso a Primera División. En juego ya la segunda parte de este Bahía de Mazarrón, Barriada La Playa. Y el remate lo acaba sacando Andrei. Vamos a ver ese balón. Falta a favor del Barriada La Playa. Balón que pondrá posición desde atrás Cristian Torres. Y el disparo directo. Bueno, se adelantaba ahí bastante Edu. A intentar atajar ese balón. De hecho, han señalado saque de esquina. Yo creo que lo tocó finalmente, pues. Y va a haber envío de saque de esquina. Vamos a ver si lo va a quedar finalmente ahora para correr Aarón Galindo, del que tanto esperamos. 12 goles esta temporada, asociándose con el dorsal número 11, con Pepe. Fíjate, precisamente Aarón Galindo. Pues vamos a ver, se duele mucho Aarón Galindo. Como decimos, jugador súper importante, máximo artillero junto a Purpi. Sigue tendido la arena. Vamos con el resumen del partido. 10 minutos 48 segundos quedan de encuentro.
en el que si finalizaría el partido con este marcador, pues Barriada de la Playa estaría ya en la final para el ascenso a Primera División. Mientras tanto, lo dudo mucho que quede el marcador con este resultado. Lo va a intentar Bahía, el equipo de Murcia, lo va a intentar hasta el final, pero solo necesita una victoria. No le vale el empate. Damos por hecho que se van a dejar la piel y la sangre en la arena. Porque ambos equipos quieren estar la temporada que viene. Se lamenta bastante, ¿eh? Aarón Galindo, atendido ahora por los servicios médicos del equipo de Bahía de Mazarrón. Veremos a ver si puede continuar. Y el balón para que lo ponga ya en circulación viene Pepe. Bahía de Mazarrón desde atrás, que necesita al menos 2 goles si quiere pasar de ronda. El balón hacia arriba, vamos a ver. Controlaba ese golpeo, amagando. Viene de nuevo para el rechace. Es Óscar ahora, que bien lo hace, que bien sale ahí de esa jugada el 4, el centro y el remate que se marchan fuera. 2 minutos casi ya consumidos de este segundo acto. Esto pasa volando, es el fútbol playa. Cuidado la recuperación que viene por parte de César, autor del primer tanto. Y esta borda. Edu, semifinales, efectivamente. Saliendo desde atrás, Edu, tocando. Balón de Edu. Jugando, vamos a ver esa recuperación y el gol. Y el golazo de Javi Torres. Ahora sí, marca el 20, marca Javi Torres. Primer gol en estos playoffs, el 10º de esta temporada. Y ya segundo máximo artillero del equipo. Empatado con un Fausto que ayer también marcó, efectivamente. Y el internacional con España, Javi Torres, marcando este auténtico golazo. Y esto ya es un 1-3 que le pone las cosas complicadas a Bahía de Mazarrón, que va a tener que dar su 120%, a punto de marcar un golazo ahora también. Con ese remate rozando el palo derecho, defendido por el bueno de Andrei, que está haciendo un partidazo. Cuidado esa pérdida. Otra más de Andrei. Un paradón tremendo del guardameta. Por parte del remate de Sergio Noguera. Sacando otra vez desde atrás Bahía de Mazarrón. Balón en la parte derecha, levanta la bola y abre a la derecha. Saliendo desde atrás Edu a golpear directo, ¿no? Finalmente es en corto para Purpi, que quiere su golito también. Sonando BL de fondo, claro que sí. Temazos aquí en la playa de Torrox. Cerca de llegar al ecuador del partido. 8,5 restan de este segundo tiempo. Queda un mundo. Ayer 4-4. Ayer el partido, de hecho, se puso 3-1 para Bahía de Mazarrón. Y acabó remontando. Viene Purpi, viene Purpi, viene Purpi. El pase, la recuperación es buenísima por parte de Purpi. Hoy se invirtieron las tornas. Ha empezado 3-1. Barriada la playa. Insiste por dentro. La va a perder finalmente Juanchu. La pelota acaba en los pies. Un Óscar que se quiere hacer el hueco, lo consigue filtrar el balón, es muy bueno el golpeo directo. Uy. Otro que casi se manda, otro balón que casi se marcha a la playa directa de Torrox, donde están las primeras sombrillas. Cerquita de la orilla del mar. Edu levanta la pelota, viene desde atrás, el pase directamente para que de nuevo Juanchu quiera hacerse el hueco, quiera generar una buena ocasión para su equipo. El balón acaba de nuevo en las manos de un Andrei que la pone arriba, la peinada y la salvada ahora de Edu para que no exista el saque de esquina. El golpeo a punto de nuevo
desde una zona lejana. Ya hemos visto un auténtico golazo antes, precisamente del que la lleva ahora, de Andrei. Desde su propio campo, aunque permítanme que me quede con el gol de Pablo como gol de la jornada. O sea, qué espectáculo lo que ha hecho. Bonito ahí el detalle de calidad de César. Andrei. La presión de Purpi que no surte efecto y el balón de Andrei directamente al segundo palo. La saca Bahía de Mazarrón peleando con todo Torito. Aguantando Torito. El 1-2 es muy bueno. Pero César tiene que volver sobre sus pasos. El pase es muy bueno. Buscando una solución. Barriada a la playa. Sigue César pugnando con el otro 6. Con Pablo. Con Karol G de fondo llegamos al ecuador del partido. Quedan 6 de este tiempo más el último tercer tiempo, esos últimos 12. Mientras Andrei salvaguarda esa pelota, la juega con su compañero. Rápido al reinicio. Barriada ahora que le interesa que no se pare el partido. La chilena es muy buena. Pero atrapó Edu porque le faltó altura al golpeo. La salida era complicada. Pablo de nuevo jugando para Edu. Decíamos que no le interesa ahora a Barriada que se pare el partido, todo lo contrario, que se juegue, que corra el balón y que esté lejos de la portería, que no tenga ese tipo de ocasiones Aarón Galindo, que es un goleador excepcional. Mira, mira, mira cómo la busca Aarón Galindo con la cadera, con la cintura, quería hacerse el hueco. Viene a golpear, no lo consigue con dirección Pablo. Y el balón de nuevo para Edu. 6:32 de la tarde. Abre Edu, parte derecha al centro. Dentro que venía. Pausa para hidratación una vez más. Hay que hidratarse. Con estas temperaturas no hay duda. Está venciendo en esta semifinal Barriada de la Playa 3 con los goles de César, Andrei y Javi Torres. Y a Bahía de Mazarrón 1. El gol de Pablo Sánchez, que no le basta al equipo de Murcia, al equipo Barriada de Mazarrón, que necesita solo exclusivamente la victoria si quiere estar en la final de mañana. Estás provocándome, te vas a decir que era por tu pregunta y hace más de un mes te haces con el bote. Pues señoras y señores, compitiendo y disfrutando aquí en Torros, en la que volveremos también los días 13, 14 y 15 de julio. Seguimos con la competición, primera división masculina. Mira que disfrutaremos del mejor deporte del mundo. Pues se va a reanudar el juego cuando quedan menos de 5 minutos. Pues quedan menos de 5 minutos para llegar al final de este segundo tiempo. El balón ahora es para Barriada la Playa. Vamos con el encuentro. Balón que abre para Andrei. Andrei desde atrás otra vez. Y el golazo de Barriada la Playa. El golazo de Óscar, poniendo todavía más arena de por medio y poniendo ya muy difícil la remontada de Bahía de Mazarrón. Marca el cuarto Barriada la Playa, lo marca César. Vemos ahí la jugada, el cabezazo, el error de Edu dejándola muerta y remachando fácilmente. Marca el cuarto Óscar para Barriada de la Playa 4. Bahía Mazarrón 1. Estamos en el segundo periodo. Lo va a intentar Mazarrón, desde luego, pero lo va a tener complicado. Viene por la parte derecha el balón que se va de nuevo fuera
del rectángulo de Torrox. 4 minutos para llegar al término de este segundo tiempo. Y desde luego que lo tiene bastante en su mano Barriada La Playa. Necesita 4 goles. Bahía de Mazarrón, si quiere pasar a la siguiente ronda en estas semifinales. Ayer plantó más cara, hoy está teniendo más complicado, pero bueno, ayer también vimos remontada por parte de Barriada La Playa. Empezó mejor Mazarrón, así que todo puede pasar. Todos quieren esa plaza de ascenso a Primera División, pero solo uno puede conseguirlo. Luego tendremos el Torrejón, Asociación Deportiva Alviso. Saca Edu los puños para ver quién es el otro que se gana esa plaza para buscar el ascenso. Quedan 3. Pelota peinada, la pone en el cielo ahora César. Fácil para que atrape Edu. Lo pelea desde luego Mazarrón hasta las últimas. Falta en ataque. Balón para Barriada La Playa. Pero estaba muy cercano. Mira que tenemos un tiro en cono. Los jugadores abriéndose hasta el córner. En la que va a tener un lanzamiento directo. Defiende el esférico Andrei. Le devuelve el balón para que sea Fausto. De nuevo. Ahí está el jugador. Intenta Andrei de nuevo. Le va a pegar a Vamos a ver a Andrei directo. Se animaba de nuevo el guardameta. El rechace lo buscaba Juanchu, pero no consiguió darle el mejor de las direcciones. Juanchu de nuevo para arriba. Edu. Buscando la épica Mazarrón. Y es balón para de nuevo Barriada. A punto de la sentencia. A punto de la sentencia Adri. Lo ha tenido en su pie derecho, desde luego. 2 minutos, un pelín más para llegar al término de este segundo tiempo. La levanta Andrei, viene desde atrás el golpeo. Bueno. Bueno, Andrei. Nos ha salido goleador el portero de Barriada La Playa. Está atinado hoy ese pie derecho. No hay quien lo pare. No hay quien ajuste mejor esos balones que Andrei en la tarde de hoy. Vuelve a marcar Andrei. Es el segundo para el guardameta de Barriada La Playa. El quinto en el marcador. Está haciendo ahora mismo sangre, desde luego, Barriada. extraordinaria pegada que tiene el guardameta. Pero queda un mundo, señoras y señores. 2 minutos de este periodo. Y un tercer periodo todavía. Avanza de nuevo Andrei. Juega la banda izquierda. De nuevo Andrei ya nos anima con el golpeo. Juega con un compañero. Buscando hacerse el hueco. Vamos a ver dentro del área. El sexto. El sexto, la celebración de la metralleta y la euforia de un Barriada que jugará la final del playoff hacia la Primera División. Si nada cambia, el golazo ahora de Vicente, que pone la sentencia del partido. 1-6. Barriada La Playa dándose un festín. Entra en el equipo rival Torito. Pero de nuevo el más listo ahí anticipándose. Ganando la jugada. Y mandándola al fondo de las mallas. Andrei, César. Haciendo que corra el tiempo. Listos ahora en Barriada. Golpeo directo que se marcha fuera. Menos de 1 minuto y medio para llegar al último entretiempo. Y de ahí nos iremos a la otra semifinal, al Torrejón El Viso. Otro partidazo. Con mucho en juego. Aunque esta semifinal en la ida quedó más desnivelada. Quedó 1-3. ¡Ojo! Otro más. Otro más. Piden la falta, pero... Piden la falta, pero... Esto va a ser doblete de Vicente, efectivamente. Es el séptimo de Barriada. Y el marcador empieza a ser
doloroso para el equipo de Mazarrón, para Bahía de Mazarrón, que ve ya cómo se esfuman sus oportunidades. No sé exactamente qué señalaba, no sé si la presencia de Vicente en el saque, pero desde luego falta no puede haber ahí. Y resta un minuto para llegar al último entretiempo, como decíamos, de un partido que se ha quedado descafeinado en los últimos instantes, porque desde luego ha estado bastante mejor. Ahora el equipo de Barriada La Playa, el remate por fuera, que no llegaba a buen puerto, quedan 40 segundos. Torito que la pasa con Edu. Le faltan ahora las fuerzas a Bahía de Mazarrón, que necesita algo a lo que agarrarse para los últimos 12 minutos. No es imposible en Fútbol Playa, pero hay que desde luego poner mucho de tu parte para creer en una remontada tan grande como un 1-7. En apenas 12 minutos el golpeo. Acaba atrapando a Andrei, que hoy ha estado espectacular, que la pone ya en juego. Barriada que quiere que se cumplan los últimos 5 segundos. Esto se va a ir al último entreacto. Y la goleada notoria ahora mismo de Barriada La Playa, que se ha dado un auténtico festín de 5 goles en este segundo tiempo, poniendo tanta arena de por medio que parece que está sentenciado el partido, pero eso lo descubriremos enseguida en el tercer acto. No se marchen.
Bueno, pues vamos ya con el último acto, con el tercer tiempo de este partido. Bahía de Mazarrón con la esperanza de poder levantarlo. Necesita 7 goles, no es poca machada, desde luego. Vamos a ver si lo puede conseguir. Mientras que el equipo de Barriada de la Playa, con esta victoria, Jugando en la parte derecha, Miguel aguantando ese balón. y tenemos falta a favor. Falta sobre Miguel, aguantó, se desespera ahora Pepe. Falta peligrosa para Barriada la Playa, que va a pegar directamente Miguel, buscando el octavo tanto de su equipo. En el que va a lanzarlo el jugador de Barriada de la Playa. Vamos con la pegada. Y allá va Miguel. Dando el colegiado, allá va el disparo raso. El disparo seco abajo. Y Raúl, que le pide un poquito más de ritmo a su equipo. Un poquito más. Primer minuto casi consumido. Atacará el conjunto de Bahía de Mazarrón. Bahía de Mazarrón desde atrás, no lo ve claro. Y la levanta el propio Pepe, jugando para Taborda. Estamos disfrutando este encuentro al acceso a primera división. El balón a la parte izquierda, era buena la incorporación ahí de Sergio Noguera, que la pone segundo palo. Cuidado, a punto de marcarse en propia Óscar. El balón que se le marcha fuera, saque de banda para Bahía. Banda lateral. Lo juega Taborda que le pega, la aguanta. No consigue hacer la volea. Desde atrás Taborda. El balón que acaba en los pies de Cristian Torres. Uy, se tiene que abalanzar ahí. Con todo Luisa por el balón y se ha llevado el golpe en la rodilla. El bueno de Luis. Tenemos ahora otro lanzamiento directo, muchas gracias. En el que va a lanzarlo, vamos a ver. Que tenemos Será balón directo y amarilla en este caso para el jugador de Bahía de Mazarrón. Cartulina al jugador de Bahía. Ahí está, sí señor, vamos a dar este fuerte aplauso. Ahí vemos a Sergio Noguera, que se lleva la cartulina amarilla por esa falta peligrosa en la cabeza de Luis. Sacará Luis, como decimos. Que juegan cortito sobre precisamente Cristian Torres. En largo Luis. Buscando por arriba. El golpeo se marcha. Testarazo que venía desde el costado izquierdo y el balón ahora es para Purpi. Buen regateador el 9, pero la verdad que no está consiguiendo hoy remachar las jugadas, tener un poquito más de visión de cara a puerta. O sea que probablemente le gustaría, desde luego, a su equipo. Balón que va a colgar atrás para el guardameta. Recibe Raúl Ardel. Ataca de nuevo Bahía de Mazarrón. Jugando desde atrás Raúl. Le pega el disparo. Atrapa. Y el disparo directo. Atrapa. Un Luis que suma hoy minutos, claro que sí. Después de la goleada que ha protagonizado bajo los mandos de Andrei, bajo palos. Intenta proteger bien ahora el Sérico Cristian. Aguanta pegadito a la cinta. Aguantando ahí en la parte derecha el balón de nuevo para un Luis que levanta la cabeza y busca alternativas. La pone segundo palo, la busca Óscar. El golpeo que se marcha directamente fuera por parte de Óscar. El crono cuando quedan 9 minutos, 2 segundos.
Balón parado de nuevo. Restan 9 y 2 segundos para llegar al final de este partido. En este mismo campo, a partir de las 7:15. Torrejón El Viso, la otra semifinal de playoff de ascenso. Bahía de Mazarrón desde atrás, aferrándose a sus últimas oportunidades, sumando minutos. Otro tipo de futbolistas. Juanchu la metía por arriba, buscando otra vez a Aarón Galindo, que hoy no ha tenido desde luego la tarde. Tampoco ayer, se le dio mejor la fase regular que los playoffs. Y el balón es para Juanchu. Balón que abre de nuevo para Torito. De nuevo intenta, pero la deja. ¡Uy, va! Pues el octavo. Otra pérdida de Bahía de Mazarrón. Y gol de Barriada La Playa. Gol de Fausto, que ya marcó ayer y hoy de nuevo. El gol muy repartido, hay que decirlo. En Barriada La Playa. El gol repartido. Marca ahora Fausto. El primero en su cuenta particular. De nuevo aprovechando el error en salida de Bahía de Mazarrón. Segundo en el playoff. Y un equipo desde luego que asusta, que gana muchos enteros para volver a la primera división. Barriada La Playa. Bahía de Mazarrón, que pese a haber marcado probablemente el mejor gol del partido y quién sabe si de los playoffs, tiene pinta de que tendrá que conformarse con eso y con el empate que sacó ayer, porque la derrota de hoy hace desde luego mucho daño en el orgullo del equipo de Mazarrón. Pero que haber llegado hasta aquí ya es todo un logro, y haber combatido contra el segundo clasificado del otro grupo, pues no era nada fácil, claro que no, y por tanto, pues ahí está el mérito de estar peleando y disputando con jugadores tan buenos esta fase final de los playoffs, esta semifinal. El golpeo a las manos de Luis, que la pone ya en circulación. Un poquito más de 7 minutos para llegar al final del encuentro. El golpeo, atrapa otra vez Raúl, el balón lo quería filtrar Pablito, quien se lo lleva a César otra vez. Qué calidad tiene el 6. No la deja pasar, cayó al suelo, dice el colegiado que no hay nada. Sigan 7 minutos, ya menos, para llegar al final. Barriada lo tiene en su absoluta mano y viene Luis, que se quiere animar también. El bote peligroso, a punto de darle un buen sustito al guardameta rival. Musicón, claro que sí, como siempre aquí en Torrox. Disfrutando. Mira, otro intento de chilena. El balón rebotado. Puede ser buena esta para otra chilena de nuevo. Otra ocasión para Bahía de Mazarrón, que vuelve a tener la oportunidad de recortar distancias cuando restan 6 minutos. Ecuador de este último tiempo de partido. Veremos a ver si hay cooling break finalmente. Viendo que está todo tan decidido, quizá el colegiado deja que esto vaya así hasta el final. Balón para Luis. La chilena ahora también. Quiere el gol de chilena, por supuesto, claro que sí. Barriada La Playa. Viene desde ahí Porpi, la ponía segundo palo, no es fácil el remate y de hecho no lo consigue. El balón para Taborda. Uy, el remate, piden la falta, no la señala el colegiado. Sigan 5 minutos para que se termine el remate. Lo intentaba Óscar otra vez. Y ahora tiene problemas otro jugador.
El balón para de nuevo Raúl. Balón en largo, 4,5 para llegar al final ya de este partido. 4 minutos 30 segundos quedan de partido en los que tiene la barriada pie y medio en la final de esta playoff. Balón que va a sacar de nuevo Bahía de Mazarrón. 4 minutos, un pelín más para terminar el encuentro. Jugando desde atrás, Bahía de Mazarrón. No salen ya las combinaciones ni las jugadas del equipo de Mazarrón. Y de nuevo vuelve sobre el terreno de juego el guardameta. Viene Purpi de nuevo al golpeo. Buscaba una nueva oportunidad para conseguir su golito, pero no lo consiguió. 3,5. Goleada, como decimos, en el campo número 1 aquí en Torrox. Pero sigue buscando un poquito más César. A buscar la chilena, le pone pausa. Atrás para Cristian Torres. La bajaba con el pecho, no fue bueno. Buscaba el golpeo ahí Javi Torres. Presionaba Óscar, no fue bueno. El regate de Purpi va al suelo. La filtra dentro, pero no hay nadie. Y como decimos, ya últimos instantes de este partido que nos ha dejado muchos goles, 9 y muchos muy bonitos. Los dos de Andrei preciosos. El golazo de Pablo, el golazo de Bahía de Mazarrón espectacular. Seguro que para redes sociales ese golazo va a ser increíble. Uno de los mejores highlights seguro de los playoffs que vivimos este fin de semana aquí en la playa de Torrox. Más que disfrutable. Balón para que lo ponga ya en juego Raúl. Desde atrás Juanchu, vamos a ver si quiere revolver ahí cerca Pepe del portero rival, pero no lo consigue. 2 minutos. Terminaremos ya a las 7 de la tarde y de ahí sin casi descanso, sin casi tregua, sin casi momentos para respirar, nos vamos directos al Torrejón El Viso. Sí, sí, todavía queda mucho fútbol playa aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Ahí está. Benidorm y Santa María ya en primera división. Otra chilena, otro intento, sale desde atrás Barriada. 1,5 para llegar al final. Efectivamente, también falta por saber quién es el campeón de liga de segunda división. Y eso lo vivimos esta noche. Último minuto del partido. Barriada La Playa, que jugará la final de ascenso por el playoff. Bahía de Mazarrón, que se despide esta temporada de la competición. Buscaba Isandro una vaselina, buscaba el 9º, busca el 2-8 ahora. Bahía de Mazarrón en los últimos instantes de partido. La pelea Purpi abajo con todo. Pero César ha hecho un auténtico partidazo y se ha hecho gigante ahí en esa presión del rival. Mientras que ahora también Vicente tocó la mano. Vicente, quedan 30 segundos y habrá golpeo directo de Bahía de Mazarrón para intentar el golito del honor y maquillar un poco el resultado final, que si no es de 1-8, pues será de 2-8. Todos detrás del colegiado, en la que vamos a tener este tiro libre, en la que lo va a lanzar Purpi. Vamos con la pegada de Purpi. Allá va Purpi, que lleva todo el partido buscando su gol, el golpeo y la parada del guardameta.
Últimos 20 segundos del partido. Esto se va a acabar. Se lo va a llevar Barriada La Playa. 1-8. Doblete de Andrei, doblete de Vicente, uno de Óscar, uno de César, uno de Fausto y uno de Javi Torres. Son más, son 8 por el golazo que marcó Pablo de Bahía de Mazarrón. Final de partido en el campo 1 de la playa de Torrox. Se clasifica Barriada La Playa con un global de 12-5. El equipo amarillo y verde estará en la final del playoff de ascenso. Muchas gracias por vivirlo aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Y no desconecten, que enseguida venimos con el siguiente partido, el Torrejón El Viso. Muchas gracias. Hasta el siguiente. Chao. Pues en unos instantes pasamos a la segunda semifinal. Y aquí disfrutaremos de otro partidazo.